Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán, este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparre. ¿Cómo estás, Dardo? ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que bien, mundialmente, porque vamos a hablar del mundo mundial, de la supergobernanza del mundo mundial. Sí, Eh, sí, hablemos, sí, muy importante. claro que sí. Bueno, se presentó y se aprobó una cosa rarísima. Esto no sé por dónde atajar la cuestión de la ONU, porque siempre nos lleva como, no sé, como a medio siglo atrás, mucho más de medio siglo atrás, cuando empezó a desbarrancar y cuando empezó a hacer todas estas agenditas y pactos y cositas para el futuro y el futuro, que los va renovando conforme se acerca el futuro. Pero esta vez, durante la semana, se aprobó el Pacto del Futuro, que es una, bueno, ahora vos lo vas a explicar, pero que vendría a ser como una renovación de votos de la Agenda 2030, cada vez como ven. Es una prórroga, ampliación de la Agenda 2030. ¿Qué es una Bueno, prórroga, ampliación del pacto del 2015? claro, es decir, a ver, hay una rutina que es como son pasos previstos. Empieza por ser una carta de intención, empieza por ser un rumor. Después pasa a ser algunos entes en los dos sentidos, ¿no? En el sentido de ente y en el sentido de estúpido, eh, que van desarrollando ciertas políticas que parecen que son como, que no son oficiales. Van ahí el ente, el de los derechos humanos, el de los no sé qué, el de la igualdad de sexo, el derecho a la pedofilia, y todas esas estupideces, y sí, sí, los que creen que la pedofilia es una preferencia sexual, y todo eso es Sí, sí, estúpido. sí. Entonces, de a poco van siendo cada vez más obligatorios, hasta que son mandatarios, hasta que son forzados y hasta que te condicionan una punta de créditos y ayudas y demás, te lo condicionan, es una especie de sabotaje soborno, que curiosamente todas esas ayudas financieras que dan las Naciones Unidas son todos son prebendas acomodo de unos cuantos vivos y un gigantesco negociado, que el 90% de los casos sirven para financiar a tres vivos, cosas que no sirven para nada. Pero con eso te asustan, te vas a salir del mundo, claro, como si vos fueras China o Estados Unidos, ¿viste? Me voy a salir del mundo de quién, del mundo de quién, de Bueno, los burócratas de a ver, cuarta que integran. es linda esa retórica, porque los mismos que te dicen que son pactos que no son vinculantes, que son recomendaciones, en este caso son 56 pronunciamientos. Por ahora Le no son ponen recomendaciones. el nombrecito me da tirria ya, pronunciamientos, como los otros eran los ODS, que eran los Objetivos de Desarrollo. Muy, muy modosito, te dicen, no, pero estos son, no es vinculante, son como una tendencia, un compromiso, una cosa, bueno. Y después, cuando vos decís que no, te dicen, pero qué cosa loca. ¿Cómo puede Pero, ser? por ejemplo, te dicen estupideces tales como China lo aprobó. China aprueba cualquier cosa, puede hacer lo que se le canta la No, gana. y peor, porque te dicen, bueno, pero no, los que no aprobaron, también son países de mierda. O sea, a ver, son países horribles los que aprueban y los que no aprueban, con lo cual eso no nos dice mucho. Em, Quisiera recordar que los países que, por ejemplo, integran en ONU el área de mujeres son los países que menos respetan los derechos de las mujeres y los que manejan la parte de derechos humanos son países que no respetan los derechos humanos. O sea, tomar en Y, serio a lo que, ONU di- a esta y que lo altura dicen, y del los que dicen partido defender las preferencias sexuales son los que matan a los homosexuales, le y cortan los las cuelgan de una manos. grúa antes de matar. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero esa hipocresía, que es la hipocresía de la burocracia, pero es una burocracia de cuarto nivel, ni siquiera es una burocracia inglesa, americana, eh, ponele francesa, no, no es una burocracia de primer nivel, es una burocracia de subdesarrollados mentales, morales, económicos y éticos.
Yo ahí Esos son te los lo voy a tipos discutir si que son son de primer marginales, que no mundo. son, además que no tienen educación. No, el 90% son semi-analfabetos, son vividores. Viven Sí, de los sí. sueldos que le pagan los entes, de los rebujes que le pagan los entes, de la Y los comisión que le pagan los entes. países, partamos de la base Y que los países estamos poniendo guita para este curro. Los países bueno, estamos poniendo guita para este una de las cosas que yo enorme curro. planteaba en mi nota de ayer de hoy para Uruguay, es que Europa funciona igual que este concepto, es el mismo concepto, es el concepto de decir, yo tomo un gobierno supranacional no elegido por nadie democráticamente, me impongo sobre las democracias locales, las borro obviamente, le digo lo que tienen que hacer y yo le dicto la ley. Ahora, la ley me la dicta una patota de analfabetos, además de todos los principios y todas las barbaridades, es una patota de analfabetos. Y curiosamente, personajes como Trump, que tiene largas historias, es redimido por el concepto que tiene de decir yo me quiero ir de acá. Sí, Bueno, pero sí, sí. esto es Estados bien Unidos está interesante. todavía en las Naciones Unidas porque está Biden y toda su trupe. Esto es bien Pero interesante, que es todas estas organizaciones supranacionales, ¿no? Que tienen agencias. Y estas agencias son vinculantes toda vez que arman pactos que después los países los incluyen en sus legislaciones. Nada de lo que hace ONU, nada de lo que hace ONU es inocuo. Es ONU la que implementa las metodologías de la cuarentena, ¿está? Que impide que se investiguen en una serie de lugares, que impone personajes y políticas públicas a las que legitima con nada, lo que decís vos, una manga de personajes nefastos, corruptos, que vienen de sus países de ser terroristas, haber pertenecido a organizaciones que hicieron masacres, y estamos hablando de quien maneja OMS, por ejemplo, la y estamos Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, maneja la Agencia para los Refugiados de Palestina, la única condición en el mundo en la cual la condición de refugiado se hereda, o sea, vos ya no sos refugiado, pero alguien fue refugiado a tu abuelo, entonces vos sos refugiado, una cosa loca, que fueron, por ejemplo, personajes como esos vistos actuando, matando gente en la masacre del 7 de octubre y también son empleados de ONU, o sea, ahora, perdón, todas las agencias de tiene una ONU. característica este pacto, que todos los títulos son muy lindos. Espera, termino esto, perdón, me cebo cuando hablo de ONU. Entonces tiene un montón de agencias, ¿no? Tiene la agencia para UNICEF, la agencia para los niños, que tiene gente corrupta, que por supuesto fueron enganchados con los peores delitos contra los niños. Tiene la agencia ONU Mujeres, que no ha dicho nada, por ejemplo, de las mujeres secuestradas y que ha sido nefasto, por ejemplo, y no se quejan de que los Y no países dice nada islamistas. del trato de las mujeres en África y en todo el Islam. Claro, nada, cero. Tiene su agencia de trabajo, que es la que incluyó una serie de acuerdos que son los que hacen que nosotros estemos atados a las políticas indigenistas en Argentina, porque como esos pactos se metieron después en nuestra constitución, o sea, para que se entienda, tiene la organización, ay, ¿cómo se llama? La de la comida, que no me acuerdo, creo que la FAO, que a la vez, por ejemplo, implementó las políticas en Sri Lanka, que fueron una hambruna fenomenal. Ahora volvió a ganar un comunista en Sri Lanka, por cierto. Este, mm, y así, todo lo que sale de ONU es horrendo. ¿Tá? Todo lo que sale de ONU. Y cada tanto, con una cosita así, más o menos de un grupito de años, una década, un poquito más, largan una agenda. Sus agendas vienen increciendo. Las agendas eran eso, como recomendaciones que ellos hacían en los países, bueno, y lo que vos decís, agendas del bien. Hay que ser bueno, hay que desear el bien y odiar el mal, digamos, como una Miss Universo, no decía mucho, pero cada año esas agendas imponen normativas que después sí ingresan.
a las legislaciones de los países. Y ¿Por qué? ojo, Porque tienen, estas disposiciones son las madres de todas las cancelaciones. y son las disposiciones, perdón, estas disposiciones son las que después, porque ¿cómo funciona ONU? ONU es como capas geológicas de porquería. Entonces, ellos a la vez tienen a sus relatores, tienen a sus organizaciones asociadas. Esas organizaciones asociadas hacen, digamos, después se instituyen como ONGs y dan premios, dan seminarios, dan como, no voy a decir coimas porque eso sería muy feo, Dardo, yo nunca lo No, diría. no, y dan préstamo, Pero no, y dan, por dan ejemplo, préstamo. el PNUD da un seminario en algún lugar paradisíaco, con un hotel muy hermoso, invita a un grupo de diputados. Si alguien se fija quiénes son los diputados que han ido, por ejemplo, en Argentina, a los espacios estos, a los que son beneficiados con estas agencias que los invitan y qué sé yo, verán que son después los diputados que impulsan proyectos que se convierten en ley. Caso etiquetado frontal, caso todas las pavadas que se meten con el tema de la industria agrícola, caso, o sea, todas las idioteces, caso la educación sexual integral, que no es educación sexual, Pero sino yo te insisto, adoctrinamiento, detrás siempre hay plata, no solamente y, seminario. no, y los seminarios son guita, Dardo. Ojo, y hay plata para Los los seminarios son países, hay crédito. viajes. Europa está financiando, está ofreciendo una retribución en efectivo por entrar en sus políticas suicidas, que los primeros que están en contra son los propios agricultores europeos que se están muriendo de hambre. Y lo que pasa es que Es también que el votante, voy a decir algo, el votante mundial no puede conjugar causas con consecuencia. Entonces, la verdad que el votante mundial es bastante el idiota. votante mundial compra eslogans, Bueno, ahí vamos a lo como tuyo. compra en todos los países, compra eslogans. O mirá el cuadrito ese que tiene ese de la Agenda 2045 ahora. Todo lo que dice es perfecto. Uno lo mira y dice, pero ¿qué hay? ¿Cómo me voy a oponer a algo tan bueno? Bueno, partamos de la base Es en que la como, es como, 2030, es Fausto, la es como el diablo. La Todo lo que te 2030 dice eran es 17 buenísimo. objetivos. Y los objetivos eran todos así. Que haya agua potable. Era como una lista, vos llamabas a Papá Noel y decís, que haya agua potable para todo el mundo. ¿Y quién se va a poner a que haya agua potable para todo el mundo? Que haya paz y amor, bueno. Que haya inclusión y no sé qué, bueno. Siempre así. Ahora, cuando vos desglosabas los ODS, que eran los 17, tenías 169 políticas, digamos, que servían para llegar, lograr alguno de los ODS, alguno de los objetivos de la Agenda 2030. Y esos objetivos son siempre, siempre, más control y más estatalismo. Siempre. Entonces vos decías, a ver, ¿qué quiero? Yo quiero que todos los niños sean felices. Dardo, ¿te vas a oponer a que todos los niños sean felices? No. Bueno, ¿cómo quiero que sean todos los niños felices? Bueno, cortándoles el marulo, poniéndoles un chip, cosiéndoselos y que yo los maneje a todos con una Pero cosa. vos, fíjate, todos, cuando uno analiza todas las igualdades, son siempre para abajo. Todas las igualdades consisten en que el que tiene algo de plata es mucho mejor que se vuelva pobre, porque así los otros no lo envidian. Y entonces somos todos felices. Toda la Agenda 2030 es agenda de decrecimiento, toda, es Todas. de En decrecimiento. educación, en, en, Educación, en, en, comida, perdón, en, en la todo lo comida que sexual, proponían que que se consiste vaya en que, a menos con la a proteína. ver, el problema, por ejemplo, en todo lo sexual, no es que vos no quieras a los trans o no quieras a los, no, 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 es que vos tenés que volverte trans, vos tenés que volverte. Es decir, yo tengo que transformarme en lo que ellos sostienen que me tengo que transformar, si no es desigualdad. Lo hicieron, por ¿Cuál ejemplo, es una con el enorme estupidez? tema, Fíjate la política de migrantes. La sí, política de migrantes le da derecho a que los migrantes, que tienen un país, una patria, un gobierno, un voto, elecciones y en demás, algún lugar nacieron, sí. invadan el otro país y le exijan, como hace Bolivia con Salta, que los atienda o que les dé un subsidio. ¿Por qué? Explícame. Entonces ponemos un gobierno supranacional que anula no a la democracia, anula a los pueblos de cada país. Eso es lo que la gente tiene que entender, que no está anulando ni la soberanía ni
ni la nación, ni el Estado. Los está anulando a ellos Bueno, y a los ver, transforma vamos de vuelta. en... Yo no tengo, Toda la no sé si... política migratoria que hoy en Europa, en Estados Unidos, está haciendo estragos, surge de una cosmogonía, si querés, de ONU. Insisto, ONU siempre hizo esto, ONU hace esto, que son agendas, recomendaciones. No llegan a Perdón, ningún lado, porque obviamente, como Kioto, como todo no, eso, o sea, llegar sí no llegan a ningún lado llegan, porque sí dicen llegan, no del estupideces. modo orgánico en que uno quiere, pero llegan. Llegan en su poder de destrucción, llegan en su poder de Ah, equivocación no, a la gente, claro. llega en su poder de confusión, llega en su poder de deterioro, llega en su falta de preparación técnica, educativa, moral, y no quiero hablar de, de lo moral, de cómo se distorsiona la moral con un montón de estos conceptos y la ética pública. La ética Entonces, pública, y llegan perdón, y se de un distorsiona modo completo. desordenado y caótico, Sí, que en el fondo es también un mecanismo de sometimiento. en el fondo y en el Eh, frente, se me disculpa. Claro, porque fíjate, vamos al tema más simple de todo, que es la Babel idiomática, que no hace falta recordarte que todas las novelas distópicas hablan del idioma propio generado por los dictadores. Es como una torre de Babel, ¿me entendés? Yo creo un idioma nuevo que no tiene nada que ver con nadie, que nadie entiende, y con eso me transformo en dueño de las palabras. Es decir, al final, si vos querés, volvemos al materialismo dialéctico de Marx y Hegel y Engels. Volvemos al materialismo dialéctico, es decir, lo que existe, lo que yo digo, del modo en que yo digo. Y en eso se parece al sistema, al marxismo. En eso tiene Perdón, el te voy a mismo decir algo concepto respecto salvífico. de cómo se parece al sistema de marxismo. Su señor director general viene del marxismo, Antonio Por Guterres, supuesto, como ¿ah? Bueno, de la Internacional Socialista, y así piensan. Tienen como todo el marxismo de nuevo cuño, como toda la izquierda de nuevo cuño, son profundamente judeófobos, profundamente anti-israelíes, son condescendientes con todo aquello que va contra la mujer, con todo lo que va contra la mujer, y son decrecionistas, o sea, lo que quieren es lo que vos decís, acabar con el capital, acabar con... y son antieuropeos, porque lo que Son hay hoy ya no es antioccidentales, Europa. no es antieuropeo, son antioxidente, considerando occidente, Ahora, digamos, vos la fijate, cultura. vos decías que siempre fue así, y yo te digo, no siempre fue así las Naciones Unidas. Porque, ¿qué pasó con las Naciones Unidas? Fueron copadas. Las Naciones Unidas, recordemos que era una entidad básicamente para preservar la paz entre naciones. No era una entidad para decirte lo que vos tenés que hacer en tu casa. En esta ONU se fue infiltrando vía las organizaciones regionales, las organizaciones específicas, toda un enorme enjambre de coimeros inútiles, todos de la misma orientación, subinstruidos, subéticos, submorales, que lo que hacen es tratar de que el resto del mundo, tratar de que el mundo que tiene un poco más de educación, un poco más de trabajo, un poco más de esfuerzo y un poco más de éxito, tratar de que ese mundo se parezca a ellos, no ellos parecerse a ese mundo exitoso y trabajador. Al revés, lo que quieren es que ese mundo no trabaje o trabaje muy pocas horas, que ese mundo tenga jubilaciones a los 14 años, que ese mundo tenga toda la confusión ideológica, idiomática, moral y ética que se pueda creer, que ese mundo no nazca, deje de tener hijos para que tengan hijos los invasores, provocan esa, que se llama también, se puede llamar la política del resentimiento, pero yo creo que es mejor la política del deterioro, es decir, la igualdad por el deterioro. Y Yo voy a todo discutirte eso. A ver, en el momento que Naciones Unidas se forma
con los ganadores de la Segunda Guerra. Y ahí ingresa la Unión Soviética. Ya es obvio, digamos, que estaba hablando de cualquier cosa, en lo que se refiere a derechos humanos, por ejemplo. Y sin embargo, fueron los paladines de derechos humanos. Es cierto Sí, que pero los yo creo que paladines de Naciones derechos Unidas, humanos no surgieron con la ONU, no surgieron con la original Naciones Unidas. bueno, Los no, la paladines original, de a derechos ver, humanos surgieron mucho después, justamente cuando fueron apareciendo todos estos personajes, sí, los pero migrantes de la ONU. Llamémosle los migrantes que se fueron apoderando de la ONU. no, porque en realidad, a mí, mi sensación es que el instrumento, a ver, tenemos primero la Sociedad de las Naciones, ¿no? Que es a principios del siglo pasado, en el 19, 20, más o menos por ahí. Órgano supranacionalista, absolutamente antidemocrático, que evoluciona, por ponerle un nombre, a la Organización de Naciones Unidas. Mi impresión es que conforme el mundo, digamos, la burocracia mundial va decreciendo, digamos, en sus pretensiones de libertad, de democracia, de apertura, de libre comercio y demás, Naciones Unidas, como el resto de los organismos internacionales, sigue la misma deriva porque está compuesta por la misma gente. Yo no creo que ONU en algún momento haya sido un espacio de libertad y para impedir, en todo caso, las guerras. Fue lo que le convenía a los burócratas que estaban en ese momento, que obviamente era algo mucho más positivo que lo que le conviene a los burócratas a las burócratas que están ahora. Por eso, si vemos la evolución de cómo fue este, dictando normas y dictando agendas y dictando proposiciones ONU, vas desde una cosa, obviamente, digamos, mucho más pro libertad, pro derechos humanos, a lo que tenemos hoy, que es absolutamente en contra de la libertad de expresión, de la propiedad privada, de la democracia, de la libre elección de tu gobernante. Es una agenda que es considera un derecho la eutanasia, no los cuidados paliativos, un derecho a la eutanasia, un derecho el que a los chicos se los mutile desde pequeños, porque eso es el derecho a la autopercepción de la pistola. Todo eso surge de ONU también. Además del Estado niñera que te dice qué tenés que comer, cómo tienen que poner, que decir los alimentos, cómo se tienen que cultivar y demás, que es una agenda decrecionista, pero además son los que implementan todas las agendas que son contra el libre comercio, la ciudad de 15 minutos, todas las pavadas salen de esas agencias, Sí, pero, todas las pero a ver, pavadas. yo no te estoy diciendo que era un organismo democrático ni nada. Lo que yo te estoy diciendo es que ha bajado la calidad de los dictadores, vamos a ponerlo de un modo más grosero, pero de los dictadores morales, ha bajado la calidad. Claro, ¿no? Estamos, Sí, sin duda, sin duda. y tiene también que ver con el hecho de que Estados Unidos ha ido renunciando a su condición de líder mundial. Primero, en lo interno, porque Estados Unidos de hoy no se parece a Estados Unidos de hace 50 años, Ni en se nada. parecen los líderes europeos, Dardo, no vas a comparar. Bueno, Los que los líderes pensaron, europeos no olvídate, peor, peor, los líderes europeos están en manos de cualquier cosa, están en manos de Ursula vos von der hoy tenés a Leyen, la Unión de Europea y Christine decís, Lagarde, ¿te imaginas? cómo llegaron los europeos a este nivel de esclavitud con la Unión Europea? Cuando en realidad, digamos, vos tenías una comunidad económica que bregaba porque no hubiera aranceles, porque pudieras manejarte libremente en todo lo que eres espacio, porque tuvieras libre comercio, porque la gente anduviera para donde quisiera. O sea, pasás de un acuerdo que era de desregulación a tener, y eso es la clara muestra de cómo evolucionaron los organismos supranacionales. De una idea que era, che, juntémonos para que de acá en más a esto no le pedimos pasaporte, comercia con el que quiere, se maneja como quiere y si es un espacio de libertad, hacer un espacio de un nivel de restricción que no soñó la Unión Soviética. Que no Pero soñó es que la ha Unión Soviética. cambiado, te insisto, ha cambiado la calidad moral y la calidad intelectual. Además de todo lo demás, ha cambiado eso. Y ha cambiado porque se han incorporado
todo tipo de personajes y yo creo que en algún lugar hay corrupción también grave Bueno, a para ver, que haya pasado esto. la cantidad Pero de por, denuncias es enorme. Por eso bregan también por una especie de inmunidad diplomática, como están pidiendo ahora a los hijos de un vagón lleno de señoras malas. vos fíjate que se ponen de acuerdo en esta pavada del pacto del futuro y no se ponen de acuerdo en sancionar a Maduro y a otros dictadores y terroristas internacionales. No se ponen de acuerdo en eso. Entonces, no, a Maduro no lo echamos, lo No, perdonamos, pero pero sí decidimos que yo echaron te a voy a Taiwán. explicar a vos, Sí echaron yo a desde la Taiwán. ONU te voy a explicar a vos cómo tenés que manejar tu casa. Le voy a explicar a Uruguay cómo tiene que ser su política migratoria, que después te agarran en la calle, te cantan a trompada y vos decís, ¿y este tipo de dónde salió? Ah, no, este es un inmigrante, es un migrante de no sé dónde. ¿Y quién lo trajo? ¿Para qué lo trajeron? ¿Qué aporte hace? Fuera de gastarle plata al Estado. Y te dicen estupideces tales como paga IVA. Escúchame, somos todos tarados, argumentos tarados, tipo, primero, no paga IVA porque la tres cuartas partes de lo que compra lo compra en negro. Así que es mentira todo lo que dicen. Y segundo, lo que consume son nada, porque sobre todo la droga no paga IVA. Entonces, esos personajes tienen derechos, derechos a invadirte tus hospitales, tus escuelas, derechos. ¿Por qué tiene derecho un señor de otro país? En mi país, que yo costeo con mis impuestos, la verdad que no entiendo, pero las Naciones Unidas dicen que sí. Y luego viene el otro problema que ya excede a la ONU y tiene que ver con el cáncer que carcome la inteligencia de los opinadores locales de cada país, que son los que te dicen cómo te vas a descolgar de las Naciones Unidas. Estás renunciando al multilateralismo, estás aislándote del mundo. ¿De qué me están hablando? Quiero aislarme del mundo. Todo lo que quiero del mundo es que me compre. Y no me compra. El mundo que teóricamente es el dueño, que es Europa y Estados Unidos, no me compra nada. Ese mundo que teóricamente, al que yo teóricamente orgullosamente pertenezco, cada vez me castiga más. Cada vez más. Me castiga en todos los órdenes. Pero me critican porque yo no quiero pertenecer a ese mundo. Y vienen y van a venir sanciones. ¿Sabes una cosa? Los que dicen eso están viviendo de negocios que hacen con las Naciones Unidas y todo su apéndice de bancos, eh, organismos de solidaridad, de ayuda, de crédito, o no Todos sabemos que esos, todos los claro. créditos de estos bancos vienen dirigidos y tienen empresas paralelas que cobran comisión como si fuera la causa de los cuadernos, o no sabemos tampoco eso, De hecho, por porque a ejemplo, esta altura no sabemos nada. los organismos y las agencias de ONU relacionadas con el desarrollo y con la alimentación imponían las agendas sostenibles antiagricultura moderna que derivaron con lo que pasó con el arroz dorado, con lo que pasó con los fitosanitarios en Sri Lanka, que derivaron en hambrunas y en enormes niveles de mortandad, pero ellos lo imponían, si no, no daban ayuda humanitaria. Esto también pasó con las vacunas, con las vacunas no, digamos, no estoy hablando de las de COVID, sino de las agencias de ONU de salud para las vacunas tradicionales. O sea, es todo así. Yo quiero recordar una cosa y con eso, digamos, terminar de dar la puntilla respecto de lo que es ONU. Arabia Saudita presidía el Foro de Igualdad de Género de ONU. ¿Estamos claros? Y Derechos Humanos estuvo a cargo de Claro. Marruecos. De ahí en más, de ahí en más, partiendo de la base que es un comunista, digamos, un comunista miembro del Partido Socialista de Portugal, su director general, no se puede hablar más de Y ONU. de defensa de la democracia, pues pone a Maduro en el organismo de defensa de la Por democracia. eso. Y China hizo echar a Taiwán y lo echaron lo más tranquilos y no les preocupó nada, no les importó. Eso es Naciones Unidas. Ahora bien, Naciones Unidas es, como bien dijiste, para mí un organismo, en mi cabeza tengo la sensación de que es como esos tejidos muertos que siguen funcionando, pero que van perdiendo conforme yo creo, la gente ya no tiene ningún prestigio.
Y esto es importante. No sé, si con las redes, si con los moscos que se mandaron o lo que fuera, no vas a comparar lo que era Naciones Unidas hace, yo qué sé, 30 años, el prestigio que tenía con lo que la gente piensa de Naciones Unidas ahora. Porque de hecho, como vos decís, tampoco es la misma gente. O sea, Naciones Unidas, como el resto de los organismos supranacionales y como el resto de la burocracia mundial, se fue degradando. Ahora tenemos los peores, los más corruptos, los más retorcidos, los más perversos y los más estúpidos. En todas partes, toda la élite es así. Dicho esto, quiero volver a la estrella de esta semana, que es el Pacto Verde, mal llamado, ¿cómo se llama? Agenda 2045. No hay tal cosa como Agenda 2045. Se llama el Pacto Nuevo, Pacto del Futuro, perdón, no el Pacto Verde, que fue otra cosa que hubo antes. El Pacto del Futuro. El Pacto de Futuro, como bien decís, repite la modalidad de la Agenda 2030. La Agenda 2030 tenía los 17 ODS, que después se decantaban en 169 normativas, que eran una monstruosidad. Estos tienen 56, porque tuvieron más tiempo, pues dije, al futuro. Todavía no lograron y fracasó la 2015. La 2030 no llegamos, ya la ve que fracasa, entonces renuevan el contrato y tienen lo mismo que vos decís, todas cosas lindas. Entonces, por ejemplo, el 3 pondremos fin al hambre y eliminaremos la inseguridad alimentaria y toda la forma de malnutrición. Agarran y dicen, total, andás a ver. Cuando vos vayas al desarrollo de eso, vas a ver que lo que para ONU y para los países firmantes, para la manga de ridículos que firmaron, va a significar esto. ¿Qué va a ser? Redistribución, eutanasia, aborto y qué sé yo. Siempre tienen la misma herramienta. Después dicen, mira, reduciremos el 4 del Pacto del Futuro. Reduciremos el déficit de financiación de los objetivos de desarrollo sostenibles, o sea, de la 2030 en los países en desarrollo. O sea, ¿qué es este Pacto del Futuro? Ponerle más guita a la 2030. Eh, Ponerle maquita de otros. sí, claro, si ellos no ponen. El 6, invertiremos en las personas. Anda a saber qué significa esto. Invertiremos en las personas para acabar con la pobreza, reforzar la confianza y la cohesión social. Decime vos, ¿qué corno es que van a invertir en las personas para reforzar la confianza? Yo te digo fácilmente, lo que quieren hacer es instruirte y ordenarte Pero para vos, que pero vos tengas entendés, Dardo. confianza. Por Escuchá, ejemplo, mira, podemos entrar en un capítulo, ya entramos en el capítulo de los controles de Internet, claro. es el control de pensamiento. Yo te digo algo muy simple, yo te digo cómo refuerzan, cambian la confianza, como en 1984. Yo te pongo el miedo, te pongo la envidia, te pongo el odio, te pongo el resentimiento y en nombre de eso te controlo el pensamiento. Entonces a partir de hoy vos pensás lo que yo quiero. No podés quejarte, no podés elegir lo que vas a hacer en tu vida, no podés hablar porque cuando hablas te cancelo, no podés opinar porque si opinás yo le pido a las redes que te denuncien, no podés criticar porque si criticás, chao, directamente cierro cadenas enteras de redes, sistema de comunicación, satélites, cualquier cosa. Y transformo en indeseable a cualquiera que proteste. Inmediatamente después vivís en un mundo feliz, porque yo te lo ordené. Si el tema del control de las redes, que es, en definitiva la gente aplaude, cree que está bien. Y no te estoy hablando de comunistas, estoy hablando de amigos míos estúpidos, es decir, de gente con la que uno habla todos los días. Dice, está bien, hay que controlar, porque Mirá, imagínate. claro, mirá. Respecto del pacto digital, que es lo que estás hablando vos, dicen, reconocemos que la rápida evolución de la potencia de las tecnologías emergentes están creando nuevas posibilidades, pero también riesgos para la humanidad, dicen ellos. Y claro, pues te protejo. Escuchá, y dicen, algunos de los cuales todavía no se conocen, pero van a legislar por, Ya lo por, vamos a inventar. por Ya las lo vamos, dudas. es como las pandemias, ya vamos a inventarlas. Claro. No te preocupes. Pero Escuchá, vos dice, fíjate, reconocemos la... fíjate si yo te voy a decir algo
que no, lo he leído, no lo pensé yo, pero lo he leído de gente que sabe mucho más que yo. Hay mucha gente que sostiene que es mucho mayor salto el que hubo entre la electricidad y la no electricidad que el que hay en toda la tecnología. Es decir, el salto de la luz de gas y el caballo al tren y el ascensor fue monumental en todo sentido. De destrucción de puestos de trabajo, si vos querés, sí, también inventaron otro. Vos me dirás, bueno, pero no es el mismo tipo. Bueno, ¿qué querés, hermano? Si hubiesen existido las Naciones Unidas, hubieran prohibido y regulado el uso del tren, del ascensor, de la luz eléctrica, del telégrafo, del Tiene teléfono. muchísimos riesgos. Por ejemplo, el ascensor se puede caer. Porque imagínate todo el riesgo que puede haber, se te cae un edificio. Edificio nada más que de 3 pisos puedes poner, porque además no había ascensor. Entonces, imaginad, menos mal que no existió en el siglo XIX, no existían las Naciones Unidas. Menos mal, porque no tendríamos nada, tendríamos, no sé, bueno, tal vez a caballo, no sé, o nos comunicaríamos con quipus, como los incas, Y hay una o con el cosa Pony también Express. respecto de esto que me parece interesante, porque también está un poco en el discurso facilón de la gente que defiende organismos supranacionales, que te dicen que fueron exitosos en impedir guerras. Esto no es cierto. El mundo está en guerra y en guerras terribles y atroces. África está en guerra, Asia está en guerra. Bueno, ahora tenemos volvió la guerra en Europa. Nosotros hemos tenido, América Latina ha tenido un ciclo de guerrillas interminables que además, después incluso a raíz de que voy a decir, se amigaban, se asociaban con gente de ONU, incluso se les reconoció que fueran países, se les reconocía los gobiernos, caso Cuba, caso Nicaragua, caso Venezuela, o sea, ¿está? Gobiernos dictatoriales, o sea, eh, eh, ONU no trajo la paz. ONU lo que hizo fue dar una pátina de paz al continente europeo. Stop. Que es cierto que no, digamos, también lo de Yugoslavia, qué sé yo, pero no tuvo guerras como la primera y la segunda. ONU lo que hizo Pero en el fue resto del mundo, legitimizar la Pax Americana. Mientras Estados Unidos te pegaba un cachetazo si decidías hacer una guerra. Mientras Estados Unidos mantuvo su poderío bélico y no cometió el error de repartir energía atómica como quien reparte pochoclo, mientras no pasó eso, la ONU era el preservativo que usaba Estados Unidos cada vez que quería hacer una guerra. Te atacaba la ONU, no Estados Unidos. Te atacaba la OTAN. Ahora es nada. Ahora, y obviamente nunca paró una guerra, porque que yo sepa, el mismo país que atacaba a Afganistán después lo defendía, y viceversa. El mismo país que defendió el régimen iraquí durante 20 años, después lo consideró traidor y lo masacró. Es decir, sí, obviamente, guerra, las Naciones Unidas nunca evitaron nada, porque había una Pax Americana. El día que Estados Unidos resignó su condición de gendarme del mundo, que fue en 2000, que coincidentemente con las Torres Gemelas, pura casualidad, te aclaro, antes de que me digas algo y que me digas algo mal pensado sobre las Torres Gemelas y te cancelemos nosotros. Pero antes que me digas eso, digo que de pura casualidad, en el año 2000, el presidente semipensante Bush hijo dijo que él no era que Estados Unidos no era el gendarme del mundo. También lo que está pasando ahora es consecuencia de eso. Vos fíjate, ¿quién armó a Irán? ¿Quién generó, quién permitió la existencia de Hezbollah? ¿O nos olvidamos que Hezbollah en un momento determinado fue considerada no terrorista? ¿Quién lo consideró? Yo no. Entonces, las Naciones Unidas fueron por muchos años una especie de escudo protector americano. Después, y ahí Estados Unidos reparte el naipe.
Y después se fueron infiltrando todos estos personajes que ahora están en la propia política americana. Es decir, fíjate que parece absurdo que alguien tenga que defender las políticas migratorias estadounidenses y no tenemos que abrir la frontera. Pero no saben lo que hablan. Es que, bueno, no me quiero meter con los problemas migratorios, que nos podríamos meter la semana que viene o la otra, con los problemas migratorios específicos de Estados Unidos y específicos de Pero Europa. son iguales, Y son no, iguales en más o todos menos, lados. porque, digamos, tienen distintos carriles y mi impresión por el flujo migratorio que han tenido Estados Unidos en los últimos 4 años, sumado a la implicancia en las elecciones, que lo vamos a ver el 5 de noviembre, Dios no permita, eh, Y yo la creo Virgen. que va a ser un golpe fenomenal. Y eso se relaciona con la forma en la que se ha pensado la inmigración norteamericana. Que vuelvo a insistir, y dentro de poco tiempo vamos a tener una evaluación de lo que fue la política migratoria europea, bancada por un personaje que yo pocas veces me sentí tan sola como cuando decía Merkel es un monstruo y todo el mundo maravillado con Merkel. Merkel rompió Alemania y rompió Europa. Lo rompió por completo. Lo que vino después fue peor, obviamente. Obviamente. Pero no me quiero meter específicamente, digamos, en la problemática migratoria de cada país, sino que en el concepto del tipo de migración, en la victimización, en la forma de concepción de lo que eran los inmigrantes y la legalidad de los inmigrantes, digamos, de la forma en la que ingresaban a los países, que no tiene nada que ver con el concepto liberal. Vos vas y tenés derecho a un país, siempre y cuando respete las normas de ese país, porque todos tenemos llaves en casa. Y cuando te invitamos gente, la gente más o menos se comporta como uno quiere. Y es mínimo lo que puede pedir un país en torno a eso. Sí, libre. La gente tiene que poder migrar, pero con una cosa, un respeto básico por las No, normas. pero que lo que molesta es el respeto básico. Bueno, eso es lo que se impuso en este siglo. ¿Y quién Lo que molesta, piensa la pero en narrativa de eso? eso hay un ONU. común, eso tiene un común denominador. Lo que molesta es eso, como lo que molesta es tener que estudiar para conseguir un título, ¿me entendés? Siempre molesta eso, el esfuerzo previo, el esfuerzo de pertenecer a una sociedad. Lo que todo el mundo quiere es conseguir todo lo que necesita, porque toda necesidad, como sabemos, crea un derecho, como sabemos. Claro. Entonces, que te lo tengo que resolver yo, tu derecho te lo tengo que resolver yo. Pero en ese sentido, todas las inmigraciones, perdón, yo uso el término migraciones porque es lo que pasa, no es inmigración donde yo decido entrar a un país y participar de su sociedad. No es así. Yo decido entrar como los bárbaros en Roma, es decir, destrozar el imperio. Yo decido destrozar el imperio con mi presencia, mi accionar y cagar en la puerta de las catedrales, ¿me entendés? Es eso el concepto. El concepto, y eso está pasando en todos lados, desde Estados Unidos hasta Argentina. Y te digo, ya que estoy hablando de los intereses de cada país, yo que escribo en Argentina y en Uruguay, te digo que si hay algo que está en contra de lo que necesita Argentina y de lo que necesita Uruguay, es este pacto del futuro, Es lo que que no es necesitan nada todos más. los países. A Ah, ver, para los Dani. demás países no me importan si querés, me Bueno, importa pero esto donde vivo yo. Y me encuentro con que la gente me habla de que no hay que aislarse del mundo, como si el mundo fuera algo que vale la pena, a lo que vale la pena pertenecer. Un mundo que no te quiere comprar. Un mundo como Estados Unidos que te pone recargo, traba, no te deja entrar, no te deja comprar, no quiere comprarte un gramo más de nada, o la Unión Europea que te prohíbe venderle. Eso el mundo quieren participar. ¿Para qué? Para ir de vacaciones una vez por año, para ir a juntarse con los árabes en las calles de Londres. Eso quieren ir a ver los manteros en París. ¿A ese mundo quieren pertenecer? ¿O a qué coima quieren pertenecer?
Entonces, eso me molesta mucho porque me da la sensación de que estamos en contra de nuestros propios intereses. Es decir, nos hemos dejado vender el verso de que estamos perteneciendo al mundo. Y yo no sé si quiero pertenecer a ese mundo. Y no sé si te conviene como país. Y resulta que nosotros, que hablamos, a la hora de los mangos, estamos vendiéndole a China. Y cuando pensamos en crecer, pensamos en China y todo su grupo de influencia. Mirá qué inteligente que somos. Entonces nosotros decimos, no, los chinos son una porquería. Sí son, pero por lo menos nos compran. Nosotros son una porquería y no nos compran. Y nosotros creemos que nos conviene seguir los lineamientos que ellos nos dan, porque ellos nos van a explicar mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Para lo cual nos van a obligar a atender a todos los migrantes que son como gitanos. Los migrantes son como gitanos, te guste o no te guste. Entran y entran. Y crecen, se multiplican, Sí, yo pues, consiguen insisto, no me quiero sistemas electorales que le detener. permiten votar sin tener documento, que le permiten tener subsidios sin pertenecer al país ni a nada. Es decir, está bueno, sigamos así, vamos bien. Al mundo ese hay que pertenecer y vamos a aislarnos del mundo. Y por eso te debo decir que si hay un tema en el que estoy de acuerdo con Milei, con el que discrepo en tantos otros, es lo que acaba de hacer en las Naciones Unidas. Sí, totalmente, Y decirles en la jeta que son unos burros y que totalmente. no solamente son burros dictadores, porque lo peor que tiene este proyecto y este plan del futuro es que es dictatorial. Es decir, que te imponen cómo tenés que pensar, cómo tenés que actuar, cómo tenés que conducirte, cómo tenés que hablar, cómo tenés que comer, cómo tenés que morirte, cómo tenés que reproducirte y qué O te tiene no, que gustar y cómo tenés que manejar tu sexo. ¿Sabes qué? No tengo mucha ganas de aceptar ese concepto y tampoco tengo muchas ganas de vivir de ese modo. No sé los demás, ¿viste? Pero yo no tengo ganas. Cada uno que elija lo que quiera. Pero ese es el grave problema de querer mejorar a la sociedad. En nombre de la mejora de la sociedad están Mengele. Los Mengeles nacieron en nombre de las mejoras a la sociedad, de ser un mundo bueno, el camino al infierno está lindo, sembrado de buenas intenciones. rubio, rubio, de ojos celestes como la pulpera de Santa Lucía, ¿viste? Una cosa, y bueno, esto es más o menos lo mismo. Diseñado por los perdedores, para colmo. Y cuando digo perdedores, digo los que no se esfuerzan, los que no trabajan, los que tienen miedo de vivir, los que no se sienten capaces, porque los hacen sentir, los reconozco, los hacen sentir incapaces. La primera acción de un dictador es hacerte tener miedo, es hacer que te sientas incapaz. Con la guerra, con lo económico, con las enfermedades. Una vez que yo logro que vos te sientas desprotegido en esos aspectos, y obviamente después agregarle el género y todas las cosas que te molestan y que no podés superar, no podés superar. Entonces yo te hago sentir mártir y te hago sentir un- una especie de víctima. Una vez que te pongo en esa posición de dominado y de esclavizado, vengo y te salvo. ¿Y cómo te salvo? Esclavizando a los demás. Mirá, te quiero leer una cosita o contarte. Cualquiera que quiera ver el Pacto del Futuro, son unas 60 páginas. Lo buscan, está en PDF, está en cualquier lado. Se llama Pacto del Futuro, ONU. Y es como vos decís, exacto lo que estabas diciendo. Hablan de el pacto digital, la última parte es el pacto digital, y obviamente, ¿qué es lo que promueven? La libertad absoluta, ¿cómo se llama? Dicen ellos, ¿no? En la primera parte, la inclusión y que llegue a todo el mundo. Y entonces vos decís, che, entonces es bueno. Cuando vas al desarrollo, te dicen, debemos contrarrestar
las formas de violencia, sobre todo la violencia de género, porque los varones no tienen, viste, no importan en este caso, salvo que se crean mujeres. Y para eso tenemos que contrarrestar todas las formas de discurso de odio, discriminación, informaciones erróneas y desinformación. O sea, largaron, ¿entendés? Te dicen que el objetivo es ampliar y proteger la libertad. ¿Y cómo lo van a hacer? Contrarrestando la La libertad. libertad. En base a lo que ellos inventan, que son esa boludeza que empiezan ellos. Las fake news, las informaciones erróneas, que las dicen ellos cuáles son. Les recuerdo a todos que todas las informaciones que ellos decían que eran erróneas, por ejemplo, en el bienio covídico, después resultaron que eran verdad. Pero como tenemos verdades oficiales y ciencia oficial en esta era tan loca, entonces ellos protegen la libertad cercenando la libertad. Es Orwell puro. Orwell Bueno, puro. porque se arrogan, es como toda burocracia, lo que decía Hayek, se arroga el derecho de saber mucho mejor que vos lo que vos querés, porque vos no sabés lo que vos querés. En cambio, yo sé lo que vos querés, yo te doy eso, ya está, terminemos. Y sobre todo, evito, que es el miedo más grande de la humanidad, porque se lo han inducido, evito el enorme trabajo de pensar, que es durísimo, Sí, sí. ¿no? Y que siempre, en toda la historia de la humanidad, siempre estas ideas han terminado con masas esclavizadas. Siempre. Y Nunca ha insisto, terminado, en lo serio, que con tiene. ninguno de estos experimentos ha terminado bien, No, no, si hablando de uno ve, evidencia por eso empírica. insisto yo en ONU nunca fue una buena idea que se volvió mala. Yo creo que ONU fue una idea de control que tenía, digamos, que tenía un alcance y que desarrolló un alcance mucho mayor y mucho más perverso conforme las burocracias de todos lados, de todos los países y de todos los organismos supranacionales también se volvieron más perversas. Ahora, yo te pregunto una cosa nada más. ¿Vos has hablado alguna vez con alguno de estos funcionarios Sí, de todos estos entes? sí, sí, un montón. Bueno, yo creo que Una de las, una de las cosas que debería enseñarse en todos los colegios es hacer una pasantía, de modo tal que cada uno tuviese que hablar una hora con alguno Mira, de estos te voy a burócratas. decir algo de eso. Primero, vos sabés Ahí que ya está llega, ahí ya, sacarías todas las conclusiones que hacen sí, pero falta. no es tan sencillo, porque de hecho vos tenés un programa de Naciones Unidas que se aplica en algunas escuelas que lo muestra como una maravilla. Por supuesto, sí, pero yo no digo eso, yo digo que hable con la gente, hable con los burócratas, y ahí Bueno, te por vas a eso, dar cuenta y te digo que algo estamos en de manos esto. de mediocres de cuarta categoría, que están Cuando vos resentidos ves, ellos también. cuando vos ves cómo se describen las burocracias de las distopías, cualquiera, agarra a cualquier distopía de la literatura, del cine, de las plataformas de streaming, cualquiera de esas distopías, vas a ver que las categorías, pero incluso, digamos, lo hemos visto por ejemplo, en La vida de los otros. Estoy hablando de alguna película cuando tenés un burócrata de última, digamos, de última en el escalafón que el tipo cumple órdenes, capaz que no tiene demasiado claro lo que tiene arriba, ni nada. Una vez que ingresás en la carrera del burócrata, de una dictadura, de un totalitarismo, lo describe bien Arendt, ¿entendés? Es como la banalidad del mal. Los tipos cumplen órdenes, no saben mucho lo que tienen arriba, no pueden salir, entran en esa carrera. Y vamos a lo que es la estructura de las burocracias, particularmente de ONU, de sus agencias. Quiero recordarles que además más de la mitad de las agencias de ONU están en manos, o sea, están su director o su subdirector o demás, están en manos de China. ¿Está? O sea, la lidera China, el presidente es chino, porque de alguna de las agencias, ONU tiene cientos un montonazo de agencias, no sé si cientos. Bueno, pero te decía, vos hablás con esta gente y esta gente tiene lo mismo que un burócrata de cualquier totalitarismo, tiene un horizonte chiquitito en el cual tiene que ir sumando
endogámicamente dentro de ellos mismos. Entonces hacen seminarios de ellos, hacen congresos de ellos, se pasan, ¿entendés?, de una oficina a la otra de ellos. Una vez que ingresan en esa carrera, ni tienen mucha perspectiva ni nada. Lo único que tienen que hacer es obedecer dentro del ducto burocrático que es ONU y ya está, y van trepando. Si vos te fijás, Dardo, en esto, por ejemplo, en la Unión Europea, el camino que siguen los jefes de los gobiernos de la Unión Europea, que no le dan ni cinco de pelota, que prometen cosas que después no cumplen a la gente que los votó, vas a ver que inmediatamente después los absorbe la Unión Europea o algún organismo, ¿entendés? Para que sean burócratas cuando salen de, del duro espacio de tener que decir algo para que los elijan. Es un caminito que los tipos hacen, no se tienen que mover de ahí, no se tienen que mover de ahí. Así son todas Te doy un caso así son todas las sencillo. Mirá, dictaduras. tomemos, No hay tomemos a dictadura, así Martínez son Almeida. Martínez todas las Almeida, dictaduras son así. tomemos a Martínez Vos Almeida. Un tipo, un burócrata, que prometió terminar con una cuestión específica que es Madrid Central, que es una política del tipo de la ciudad, digamos, de las restrictivas respecto de las emisiones, las circulaciones, qué sé yo, en Madrid. El tipo lo prometió, o sea, su campaña está lleno de videos, porque el tipo decía, yo voy a hacer A. Sube el tipo y ¿qué hace? No solo no hace A, sino que hace exactamente lo contrario, no es que hace B, sino que hace menos A, hace exactamente lo contrario de lo que prometió. Pero el tipo ya está en el ducto, ya está en el ducto y ya no lo sacás más. Entonces, ¿a quién responde? Vos decís, che, loco, pero a este tipo lo votaron. ¿No quiere responder a los que lo eligieron? No, porque una vez que ingresan en el ducto, ya está, ya están protegidos. O va a ingresar a algún organismo, o va a quedar dentro del partido, o va a ser ministro de algo, y van a quedar ahí. Lo que tienen Falta que que me diga obedecer. que son falta que me diga que son la casta. Estoy tratando de desarrollarlo, digamos, un poco menos simplonamente, pero responden al sistema. Y no saben ni qué, no hay una cabeza, el sistema es el sistema, se automantiene. Se Sí, bueno, automantiene. claro. Mirá el caso de von der Leyen. Von der Leyen, mira que no ganó nada, digamos, fue un concejal en no sé dónde, Miongo, nada. Se vuelve, le ingresa siendo una concejalita menor, ya entra en el ducto, la toma von der Leyen, la toma Merkel, perdón, y la pone de ministra. Ministra de lo que mierda sea. No dije, perdón, dije casi una mala palabra, pero no, perdón, señor YouTube. La ponen, puede ser ministra de Agricultura, de Seguridad, viste que los políticos sirven para absolutamente cualquier cosa, total, no saben de nada. Y una vez que está ahí, ya está. Llega a la cabeza de la Unión Europea y ya está, ya el sistema los protege. Entonces, ¿por qué vos tenés a estos tipos haciendo el pacto del futuro que, insisto, no se llama Agenda 2045, se llama simplemente Pacto del Futuro y es una renovación de votos como esos matrimonios que vienen medio cachuzos y no saben qué tienen que hacer, ¿viste? Cuando vienen más ranca abajo, dice, vamos a casarnos de nuevo, de un volado que están, a ver si se renueva la cosa, invitan dos o tres, qué sé yo, bueno, es lo mismo. Hacen una renovación. Si alguien se toma el laburo de leer, insisto, es cortito, lo lees en un par de horas, vas a ver que todo lo que hacen es reforzar la financiación de los ODS de la 2030 y reforzar el poder de la estructura de Naciones Unidas. Todo el tiempo dicen eso. O sea, cada uno de las cosas tiene entre paréntesis el ODS al que referencian. El Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 al que se referencian. ¿Es una carta de intención no vinculante? Sí. ¿Es una lista que se hace a los Reyes Magos? Sí. ¿Esto es ingenuo? No. No. No, es un mecanismo extorsivo. Muy bien. Bueno, finalmente vos explicaste que quedaron en la abstención Argentina, o hubo otros que se negaron y demás. Hubo muchos que dijeron que sí y no lo van a cumplir, sobre todo los Claro. poderosos, obviamente. Los boludos sí no van a cumplir, van a hacer todo el etiquetado frontal, todas las estupideces que les manden lo van a hacer, porque aparte tienen diputados como los que tenemos nosotros, sobre todo los de la coalición cívica, esas mangas de gente que no elige nadie, que se meten también en los ductos, ¿viste? En los intersticios para seguir viviendo el Estado.
Y está muy bien lo que hizo Milei al repudiar esto esta semana en su primer discurso de Naciones Unidas. La verdad está muy bien. Si lo cumple o no lo cumple, veremos, pero por lo menos que empiece a haber presidentes que les digan en la cara que son una manga de cirujas. No sé, ¿qué te parece? Te dejo el cierre que tenemos ya, que la gente lo viene escuchando hace un montón. Mira, yo pienso que la descripción que vos haces es adecuada, es correcta, es acertada. Es la descripción de todas las dictaduras. Todas las dictaduras están integradas por mediocres. Yo te he contado más de una vez, el presidente honorario de la Asociación de Psiquiatras Americanos, que se llama Philip Zimbardo, que es el profesor emérito de Stanford, estudió cómo funcionaban las burocracias, sobre todo en el sistema de represión brasileño, cuando en el momento allá por los 70, porque a él le interesaba saber cómo era posible que un ejército, que un grupo de gente supuestamente inteligente hiciera cosas que eran una locura. Entonces el tipo lo que hizo fue reclutar universitarios de Stanford y dijo, bueno, ustedes 20 son presos y ustedes 20 son guardias. Y simplemente los uniformó de manera distinta. Y él decía, es muy simple. Primero, creales el anonimato, dales una protección de un ejército, de un proyecto, de un plan de futuro, de unas Naciones Unidas, de un ente que les ordene, que en teoría los apadrine y los cobije. Dale ese anonimato que tiene que ver con que son ciento y pico de países, que son, dale el anonimato, dale la mediocridad, dale una función sagrada, hacerle creer que su función es sagrada y va a cumplir cualquier cosa. Y para reforzarlo, decirle que si no la cumple es porque le faltan agallas o le falta decisión o le falta coraje. Entonces, dale todo eso y vas a tener a Hitler y vas a tener a Brasil y vas a tener cualquier dictadura que se basa en eso, se basa en el anonimato de la mediocridad, en la uniformidad de la mediocridad. Y ahí vas a encontrar a un montón de gente haciendo cualquier desastre o creyendo cualquier desastre, como los tipos que te cancelan. No, no todo el mundo que te cancela es malo, pero se ha comprado el discurso y cree en serio que si no sos trans, no servís, que si no convertís a tus hijos a los 8 años en mujer o en hombre, lo que fuera, sos un inútil. Entonces se indigna y te cancela. Y bueno, y se ha convertido en un ser anónimo que le han hecho creer que está defendiendo su futuro, que está defendiendo su felicidad y que está defendiendo su condición humana. Y Y ahí lo ¿sabes tenés. qué? Lo que defienden Dardo Sori, pero me parece que esto no es invariable a través del tiempo. Defienden su cuota de poder. Un poquito, mucho, poquitín. Pero en el fondo es una esclavitud. No, En el el fondo, burócrata yo no creo, sinceramente yo no creo, no tengo a ver, no tengo ninguna consideración por el burócrata. Aun cuando me digan, bueno, lo que pasa es que ya está inserto y no tiene conciencia o es ingenuo o es bruto, el burócrata, el burócrata sabe que está viviendo de otro. El burócrata sabe que su labor es controlar al otro. sí, Em, pero el burócrata sabe, pero no le gusta, bueno, me importa un no lo bledo que a uno acepta, no le gusta. Digo, no, digo, no, no, no le gusta. por- No dice yo vivo de los otros y soy un canalla no, y te no, está domino. bien. Por eso No, te digo, no. Esto es lo que decís vos. siempre Entre, busca la causa sagrada que lo proteja. entre la ignorancia, el anonimato y el remitir siempre a que cumplen órdenes, son el carbón que sostiene la maquinaria de control de la gente, siempre.
y siempre van a ir creciendo, no pueden no ir a más. Bueno, Por pero a ver, eso ONU, y el acá sí mundo cierro como feliz. esta idea por lo menos, por eso ONU creció hasta volverse este antro de horror que significa. Por eso el FMI creció hasta volverse la monstruosidad que significa. Por eso, o sea, las burocracias solamente pueden crecer en horror. No pueden ir para atrás ni pueden mantenerse. El burócrata tiene que hacer algo. Y ante lo inútil que es, hacen agendas. ¿Qué es lo que hace ONU? ¿Qué es lo que presentaron esta semana? Bueno, pero Famoso lamentablemente Pacto del hay Futuro. Y con gente que esto la toma cierro en yo, por lo serio. menos. El problema es que la toman en serio, es decir, crean, crean una barbaridad y después lo toman en serio, que es la otra característica de todas las dictaduras. Se compran sus propios inventos, así como los alemanes creían que el Bismarck era indestructible y se sorprendieron cuando descubrieron que con dos bombazos lo tiraban a pique. Creen lo que te mienten, creen Sí. en su propia mentira y lo toman en serio. Y nosotros somos los giles, cometemos el error de darles entidad, de creer que porque lo dijo la ONU, lo dijo no sé quién, está bien y que no podemos aislarnos del mundo, como si ya no estuviéramos aislados. Y con estas palabras, damas y caballeros, cada vez con más luminosidad y rutilancia, los despedimos hasta la semana que viene. Chao, Dardo. Chao, hasta pronto. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.